Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, tal y como reza el título del vídeo, vamos a hablar de la tercera persona de la deidad, de la tercera persona de la Trinidad, de ese repaso que venimos haciendo durante unos días, como ya comenté, en el que el libro de Urantia vuelve, la información del libro de Urantia vuelve al Mundo Azul después de un tiempo en el que hicimos un pequeño parón, una pequeña oxigenación de alguna manera, e intentar que todos los conceptos que yo di, todos los conceptos que vamos desgranando aquí un poquito, los vayamos asimilando. Por eso esos pequeños parones. Pero ahora continuamos con esta tercera persona que es tan o igual de especial que Dios, que el Hijo, que ya lo hemos visto también. Y en este caso vamos a hablar, como digo, del Espíritu Infinito. Todo esto según el libro de Urantia. Amigos míos, proporcionalmente a lo pesado que podáis ser a la hora de decirme o de tener la necesidad de recalcarme en muchos casos textos perdidos en el tiempo, religiosos de aquí y de allá, diciéndome que esto y que lo otro, yo voy a ser igualmente de proporcional, a ver si así cala en el subconsciente, diciéndoos que esta información, amigos míos, es una información del libro de Urantia. En estos vídeos del libro de Urantia nos dedicamos a analizar dentro de un vídeo, dentro de un tiempo, todo lo que es la información que nos brinda ese libro. Con lo cual, queda al margen toda especulación, toda proposición en el sentido de otros libros. Antiguo Testamento, Cábala, libros esotéricos de por aquí, de por allá. El otro día me apareció también uno diciéndome, según Malaquías, según no sé quién. Es que, amigos, de verdad, yo os agradezco algunos comentarios, pero otros están de más. ¿Por qué? Porque en esa información que vosotros muchas veces me brindáis constantemente, una y otra vez, aparece algo que, bueno, pues para vosotros será importante, pero que aquí no tiene cabida. Y muchas veces me lo ponéis como si esa información fuera, de alguna manera, contradijera lo que dice el libro de Urantia. Pero es que me es indiferente, o sea, no porque no tenga objetividad, sino porque realmente no me centro en comparar. Este vídeo no es comparativo. Vamos a comparar el libro de Urantia con el Antiguo Testamento. Vamos a comparar... No, amigos, eso no es así. Hoy vamos a hablar del libro de Urantia y vamos a hablar de la información que hay en el libro de Urantia. El día que diga vamos a comparar el libro de Urantia con otras realidades o con otros libros religiosos, pues lo haremos. Dicho esto, vamos a analizar la información del libro de Urantia. ¿De acuerdo? A ver lo que nos dice sobre el Espíritu Infinito. Allá por la eternidad, cuando el primer pensamiento infinito y absoluto del Padre encuentra en el Hijo Eterno un verbo tan perfecto y adecuado para su expresión divina, se manifiesta el deseo supremo, tanto del Dios Pensamiento como del Dios Palabra, de un agente universal e infinito, de expresión mutua y acción combinada. En los albores de la eternidad, tanto el Padre como el Hijo se hacen infinitamente conocedores de su mutua interdependencia, su eterna y absoluta singularidad, y por lo tanto celebran un pacto infinito y sempiterno de asociación divina. Este pacto, sin fin, se celebra para la realización de sus conceptos unidos a través del eterno círculo de la eternidad. Y a partir de ese acontecimiento eterno, el Padre y el Hijo permanecen en esta unión divina. Nos encontramos ahora frente a frente con el origen en la eternidad del Espíritu Infinito, la tercera persona de la deidad. En el instante mismo en que Dios Padre y Dios Hijo conciben conjuntamente una acción idéntica e infinita, la ejecución de un plan de pensamiento absoluto,
En ese mismo momento, el Espíritu Infinito entra a existir, ya en su total complejidad. Al mencionar así el orden de origen de las deidades, nos permite pensar en su relación. En realidad, los tres son existentes desde la eternidad, son existenciales, no tienen ni un principio ni un fin en el tiempo, son coordinados, supremos, últimos, absolutos e infinitos. Son, siempre han sido y siempre serán tres personas claramente individualizadas, pero eternamente asociadas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. El primer acto del Espíritu Infinito es la inspección y el reconocimiento de sus padres divinos, el Padre y el Hijo. Él es Espíritu. Él se identifica incondicionalmente con ambos. Es plenamente conocedor de sus personalidades separadas y atributos infinitos, así como de su naturaleza combinada y su función unida. Luego, voluntariamente, con disposición de trascender y espontaneidad inspiradora, la tercera persona de la deidad, a pesar de su igualdad con la primera y la segunda persona de la deidad, promete eterna lealtad a Dios el Padre y reconoce dependencia sempiterna del Hijo. Inherente a la naturaleza de esta transición y en reconocimiento mutuo de la interdependencia de personalidad de cada uno y de la unión ejecutiva de los tres, se establece el círculo de la eternidad. La Trinidad del paraíso es existente. El escenario del espacio universal está listo para el panorama múltiple e infinito de despliegue creador del propósito del Padre Universal, a través de la personalidad del Hijo Eterno y por la ejecución del Dios Acción, la agencia ejecutiva para las actuaciones de la realidad de la sociedad creadora de Padre e Hijo. El Dios de Acción actúa y las bóvedas muertas del espacio están en movimiento. Millones y millones de esferas perfectas vienen a existir en un instante. Anteriormente a este momento hipotético en la eternidad, las energías del espacio intrínsecas al paraíso existen y son potencialmente operativas, pero no tienen ninguna actualidad de ser, ni tampoco pueden medirse la gravedad física, excepto por la relación de las realidades materiales a su incesante atracción. No hay ningún universo material en este supuesto momento eternamente distante, pero en el mismo instante en que se materializan millones y millones de mundos, se evidencia la gravedad suficiente y adecuada para mantenernos dentro de la atracción eterna del paraíso. Brevemente, el Espíritu Infinito atestigua que, puesto que Él es eterno, así también el universo central es eterno. Y este es el punto de partida tradicional de la historia del universo de universos. No se sabe nada en absoluto y no existen archivos respecto al acontecimiento o transiciones anteriores a esta formidable erupción de energía creativa y de sabiduría administrativa que cristalizó el vasto universo que existe y que tan exquisitamente funciona en el centro de todas las cosas. Más allá de este acontecimiento se encuentran las inescrutables transiciones de la eternidad y las profundidades del infinito, misterioso y absoluto. Así pues, se describe el origen secuencial de la tercera fuente y centro como una condescendencia interpretativa a la mente de las criaturas mortales, sujetas al tiempo y condicionadas al espacio. La mente del hombre necesita tener un punto de partida para la visualización de la historia del universo. Y es buena esta técnica para acceder al concepto histórico de la eternidad. En la mente material, la lógica demanda una primera causa, por lo tanto, se postula al Padre universal como la primera fuente y centro absoluto de la creación. Y al mismo tiempo se instruye a todas las mentes de las criaturas que el Hijo y el Espíritu son coeternos con el Padre en todas las fases de la historia universal y en todos los dominios de la actividad creadora.
El Creador conjunto pertenece a la eternidad y es total y no cualificadamente uno con el Padre y uno con el Hijo. El Espíritu Infinito refleja en perfección no sólo la naturaleza del Padre del paraíso, sino también la del Hijo original. A la tercera fuente y centro se le conoce por numerosos títulos: el Espíritu Universal, el Guía Supremo, el Creador Conjunto, el Ejecutivo Divino, la Mente Infinita, el Espíritu de los Espíritus, el Espíritu Materno del Paraíso, el Actor Conjunto, el Coordinador Final, el Espíritu Omnipresente, la Inteligencia Absoluta, la Acción Divina y en Urantia, algunas veces, se le confunde con la Mente Cósmica. El Espíritu Infinito, como revelación universal de la divinidad, es inescrutable y totalmente fuera del alcance de la comprensión humana. Para percibir la absolutez del Espíritu basta con contemplar la infinidad del Padre Universal y asombrarse de la eternidad del Hijo original. Hay ciertamente un misterio en la persona del Espíritu Infinito, pero no tanto como el Padre y el Hijo. De todos los aspectos de la naturaleza del Padre, el Creador conjunto es el que revela su infinidad de la manera más espectacular. Aun si el universo maestro finalmente se expandiera a la infinidad, la presencia espiritual, el control de la energía y el potencial intelectual del actor conjunto serían adecuados para afrontar las demandas semejantes a la creación ilimitada. Aunque comparte en todos los sentidos la perfección, la rectitud y el amor del Padre Universal, el Espíritu Infinito manifiesta una inclinación hacia los atributos de misericordia del Hijo Eterno, convirtiéndose así en el ministro de la misericordia de las deidades del paraíso para el gran universo. El Espíritu es un ministro de misericordia porque así como los hijos divinos revelan el amor de Dios, así el Espíritu Divino representa la misericordia de Dios. No es posible que el Espíritu pudiera tener más bondad que el Padre, puesto que toda la bondad se origina en el Padre, pero en las acciones del Espíritu podemos contemplar mejor tal bondad. La fidelidad del Padre y la constancia del Hijo se hacen muy reales para los seres espirituales y las criaturas materiales de las esferas por el ministerio amoroso y el servicio incesante de las personalidades del Espíritu Infinito. Desde la personalización de la tercera fuente, la primera fuente ya no participa personalmente en la creación del universo. El Padre Universal delega todo lo posible a su Hijo Eterno, y asimismo el Hijo Eterno otorga toda la autoridad y poder posibles al Creador conjunto. El Hijo Eterno y el Creador conjunto han planeado e ideado como socios y a través de sus personalidades coordinadas todos los universos que han surgido como posterioridad a Jabona. En todas las creaciones subsecuentes, el Espíritu mantiene con el Hijo la misma relación personal que el Hijo mantiene con el Padre en la creación central primaria. Un Hijo creador del Hijo Eterno y un Espíritu creador del Espíritu Infinito nos crearon a nosotros y a nuestro universo. Y mientras el Padre sostiene fielmente lo que han organizado, incumbe a este Hijo universal y a este Espíritu universal fomentar y sostener su obra, así como ministrar a las criaturas hechas por ellos. El Espíritu Infinito es una revelación completa, exclusiva y universal del Padre Universal y de su Hijo Eterno. Todo conocimiento de la sociedad Padre e Hijo debe obtenerse a través del Espíritu Infinito, el representante conjunto de la divina unión de la palabra y el pensamiento. El Hijo Eterno es la única vía de acceso hacia el Padre Universal y el Espíritu Infinito es el único medio de alcanzar al Hijo Eterno. Los seres ascendentes del tiempo solo pueden descubrir al Hijo mediante el paciente ministerio del Espíritu. En el centro de todas las cosas, el Espíritu Infinito es la primera deidad del paraíso que los peregrinos ascendentes llegarán a alcanzar. La tercera persona envuelve a la segunda y a la primera, y por lo tanto siempre debe ser reconocida primero por todos los que son candidatos a presentarse ante el Hijo y su Padre. El atributo más notable del Espíritu Infinito es la omnisciencia. A través de todo el universo de universos está siempre presente este Espíritu que todo lo impregna y que está tan afín a la presencia de una mente universal y tan divina.
Tanto la segunda persona como la tercera persona de la deidad están representadas en todos los mundos por el Espíritu omnipresente. El Padre es infinito y por lo tanto limitado solo por la volición. En el otorgamiento de los ajustadores y en la vinculación de la personalidad con los circuitos, el Padre actúa solo, pero en el contacto de las fuerzas espirituales con los seres inteligentes, utiliza los espíritus y personalidades del Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Él, de su propia voluntad, está espiritualmente presente igualmente con el Hijo o con el actor conjunto. Está presente con el Hijo y en el Espíritu. El Padre, con toda seguridad, está presente en todas partes. Y discernimos su presencia por cualquier y mediante cualquier y todas las fuerzas, influencias y presencias diversas, pero no asociadas. No hay que dejar que los amplios dones y la vasta distribución de la tercera fuente y centro nublen o nos distraigan del hecho de su personalidad. El Espíritu Infinito es una presencia universal, una acción eterna, un poder cósmico, una influencia santa y una mente universal. Es todas esas cosas e infinitamente más, pero es también una personalidad verdadera y divina. Impresionante. Una vez más, de alguna manera, cogiendo esos conceptos que el libro de Durantia, esto como siempre os digo, es un pequeñísimo resumen de toda la información que podéis encontrar en el libro de Durantia acerca del Espíritu Infinito, acerca de Dios, acerca del Hijo, acerca de la Trinidad, acerca de los seres y las personalidades que pueblan este universo y en sus diferentes dimensiones. Pero, como veis, todo lo que nos narra de esa tercera personalidad, ¿no?, de ese tercer Dios absoluto y a todos los efectos como si fuera Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pues esta tercera parte, Dios Espíritu, tiene como funciones, como ya habéis visto, es como la mente universal que orquesta potencialmente toda la creación. Yo uso aquí algunas separaciones, algunas pequeñas reflexiones para que este pequeño resumen cojáis lo más importante. Lo primero, el Espíritu Infinito no tiene ni principio ni fin, que ese es un concepto muy importante que tanto con Dios como con el Hijo Eterno se nos estaba diciendo en nuestros vídeos y creo que es importantísimo. ¿Por qué? Porque humanamente nosotros solo podemos representar algo, lo decíamos en el vídeo con Brian, que estuvimos hablando, no sé si os acordáis, en el que podemos imaginarnos algo que tenga principio y que no tenga fin. Algo que tenga principio y algo que tenga fin. Pero algo que no haya tenido principio nunca, nuestra mente no es capaz de imaginarlo. Y en este texto lo dice muy bien. Es una analogía, es un pequeño ejemplo para que entendáis. Pero realmente nunca ha tenido ningún principio, nunca ha tenido un momento primero. Y eso nos explota la cabeza, porque no estamos hechos, y ahí tenéis el concepto más absoluto de lo que muchas veces os digo, no estamos hechos para comprender. Nuestra mente tridimensional, nuestra mente finita, nuestra mente acotada por un nacimiento y una muerte no nos permite entender, ni comprender, ni concebir algo que no haya tenido un primer inicio. Todo tiene inicio. Bueno, pues para que todo tenga inicio hay una regla que tiene que tener una excepción, y es esta, que para que todo tenga un inicio hay algo que no lo ha tenido que tener nunca. Otro de los aspectos fundamentales es la mejor definición sobre el espíritu, es el actor conjunto, porque eso precisamente es como la actuación. El Padre es el pensamiento, el Hijo es la palabra y el Espíritu es la actuación. Gracias al Espíritu, en conjunción, lo habéis escuchado en el texto, con el Hijo, son los que crean de alguna manera, los que orquestan, los que dirigen, los que dan forma a todas las dimensiones, a todos los universos y a todo lo que existe. Cada uno tiene sus separaciones, pero gracias al Espíritu el Padre casi prácticamente no tiene que intervenir en muchas cosas, aunque está presente en todo, y todo necesita existir gracias al Padre. O sea,
Gracias al Padre existe todo y sin el Padre no existiría nada. Si tú ahora mismo quitas de la ecuación al Padre, toda la creación se caería. O sea, es imposible. Es como si los seres humanos intentamos no respirar. No podemos. Es imposible completamente. Pero no tiene por qué intervenir directamente en la creación para que algo surja o para que algo se desarrolle. Porque en su infinita y vasta escalera de delegaciones, las primeras son el Hijo y el Espíritu. El Espíritu es omnisciente y omnipresente, o sea, todo lo sabe por actor conjunto, por su propia naturaleza divina, por supuesto, y luego por estar en actor conjunto con las otras dos personalidades, con las otras dos realidades, que son el Hijo y el Padre, y luego es omnisciente. ¿Por qué? Porque tiene tal cantidad de poder en lo que es la simultaneidad del tiempo y de los lugares, que gracias a sus espíritus o a todas las criaturas que parten de él, puede estar simultáneamente en diferentes momentos, en diferentes lugares, en diferentes realidades, y lo está consumiendo todo, y es como si lo estuviera viviendo todo, y de hecho está ahí. O sea, es impresionante. A mí hay a veces que me estalla la cabeza. Como he dicho antes, Dios delega la actuación directa para la creación en las dos vertientes de la Trinidad, el Hijo y el Espíritu. Muchas veces, una frase que a mí me gusta mucho, que dices, ¿Dios es responsable de la lluvia? Sí y no. Es responsable de la lluvia en tanto en cuanto en que desde los orígenes a los orígenes, sin haber un origen, gracias a él es por lo que está la lluvia, pero la lluvia no cae por culpa de Dios o sí por su voluntad, pero no por mandato directo de que esa gota tiene que caer ahí, ¿entiendes? Es un poco difícil de comprender. Es como una especie de simultaneidad de conceptos, ¿no? O sea, estoy y no estoy. Eso es muy típico de las tradiciones asiáticas, de las tradiciones orientales, que sí y no pueden estar relacionados y pueden ser la misma respuesta válida para una misma cuestión. Sí y no. Pues el Padre, gracias al Padre todo existe. Sí, pero tampoco no. Porque hay muchas criaturas que intervienen. Pues esto es exactamente lo mismo. Para llegar al Padre, antes tenemos que llegar al Hijo. Y para llegar al Hijo, antes tenemos que pasar por el Espíritu. Es esa tríada, esa trinidad. Es, como lo ha dicho, bien lo dice el libro, y bien lo habéis visto ahí, es como un círculo que envuelve a otro círculo, que envuelve a otro círculo. Y son las tres personalidades. Y antes de llegar a Dios, aunque según el libro de Urantia no es el final, tienes que pasar los mortales ascendentes o aquellas criaturas ascendentes, que también hay muchas que no son reveladas porque el libro de Urantia tiene una cantidad de conocimiento impresionante. Todos aquellos que ascienden al paraíso para llegar hasta Dios tienen que pasar antes por el Espíritu Infinito, y sobre todo conocen mejor, mucho antes, el Espíritu Infinito que ni siquiera concebir a Dios. Su cometido es organizar la realidad y coordinar las personalidades. O sea, todas las personalidades del universo de alguna manera nacen y mueren en el Espíritu Infinito. Algunas de forma mucho más directa, como los espíritus maternos de los universos locales, que ayudan a los Micaeles, a los hijos creadores de ese universo local, y algunas que por su propia naturaleza o por su propio estadio de evolución están íntimamente ligadas también con el Espíritu Infinito. Al proceder del Padre y del Hijo tiene parte de las cualidades de ambos, o sea, es como lo mejor de cada uno. O sea, fíjate si Dios es imaginativo, que empieza a generar, crea al Hijo, y del Hijo, de la acción conjunta, ¡pum!, es como si dos chocaran y ¡pum!, naciera otro. Es como la división celular, no sé si lo habéis visto, ¿no? Que de una empieza a vibrar y ¡pum!, sale otra, y de otra ¡pum!, sale otra, y así sucesivamente. Pues la división celular de Dios ha generado al Hijo Eterno, y la división y la conjunción celular del Hijo Eterno y de Dios han generado al actor conjunto de esa Trinidad perfecta que lo organiza todo. Y en este caso, si una faceta, pudiéramos decir, del actor conjunto, del Espíritu Infinito, que es otro nombre que también se le da, es esa, la de organizador y creador, de algunas veces, de lo que son las personalidades del universo. Es como si dijéramos el que estructura toda la realidad, o las realidades.
Los tres, en actor conjunto, generan la poderosa, como he dicho, Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y esto es un concepto que quiero que profundicemos en ello. Porque los tres, a mí me explota la cabeza y lo veremos cuando veamos la Trinidad. Los tres son Dios. Lo que sabe Dios, lo sabe el Espíritu Infinito. Lo que sabe el Espíritu Infinito, lo sabe el Hijo Eterno. Si estás hablando al Hijo Eterno, estás hablando al Espíritu. Si estás hablando al Espíritu, estás hablando a Dios. Los tres, en muchos casos, como digo, lo veremos cuando toquemos la Trinidad del paraíso, realizan cierto tipo de ejecuciones universales que necesita de esa Trinidad, en el cual son indivisibles y sobre todo casi prácticamente no se les puede distinguir en esas actuaciones, aunque son personalidades diferentes. De hecho, hay algunos seres que son los hijos trinitizados, ¿de acuerdo?, que de alguna manera han llegado hasta el Padre, o sea, han llegado hasta el Espíritu, hasta el Hijo, hasta el Padre, y han sido divinizados por las tres personalidades del universo de universos o del paraíso. Es increíble. Como digo, iremos ahondando mucho más y conoceremos mucho más esas tres personalidades por separado y luego también de forma conjunta. Tres dioses, o sea, no solo tenemos a Dios, que eso casi que lo llegábamos a entender, sino tenemos a Dios Hijo y a Dios Espíritu. Tres dioses que lo soportan todo. Un Dios que por amor, por pensamiento, generó a la palabra. Y una palabra en conjunción con un pensamiento que generó actuación. Es increíble, es que es poesía, es fantástico. Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que la información del libro Urantia os permita reflexionar, os permita poneros en la situación y sobre todo os permita realizar un ejercicio de imaginación, de inventiva, de poneros en el lugar de cómo puede ser. ¿Por qué? Porque ahí es cuando vais a conocer vuestras propias limitaciones, nuestras propias limitaciones, porque creo que hay limitaciones que son inherentes propiamente al ser humano. Y ahí es cuando vas a empezar a asomarte al límite de lo imposible y vas a vibrar, vas a soñar, vas a quedar completamente obnubilado. ¿Por qué? Porque no todo queda bajo la perspectiva de nuestra obtusa, en más de una ocasión, opinión o nuestro obtuso parecer, porque hay mucho más, hay muchísimo más. Y aunque las respuestas muchas veces no lleguen cuando tienen que llegar, aunque las respuestas no conozcamos el porqué ni el motivo, es porque no somos capaces muchas veces de comprenderlo. Y aunque pidamos esas respuestas, la contestación que se nos puede llegar a dar no sería percibida de la misma forma. Confiar en Dios, confiar en esa Trinidad, en ese Hijo, en ese Espíritu, en ese Padre que está sobre todos nosotros y sobre todo que está constantemente trabajando por y para el sostenimiento de todos. Un abrazo, amigos.